Buenos días, mi nombre es Joel Arrieta Camacho, pertenezco al Colegio UNICAP de grado séptimo. Hoy voy a explicar en el pensamiento tecnológico la tía compró, en el que voy a explicar cómo funciona un eh, circuito en paralelo, como acá lo muestro acá, circuito mixto, en paralelo y en serie. Entonces, voy a comenzar mostrando los circuitos. Comencemos con el de serie. La idea del circuito en serie es colocar varias resistencias, como le dice su nombre, en serie, al igual que los focos. Y el multímetro explica cuántos voltios tiene. Empecemos. Como si se pueden dar cuenta, los focos ya encendieron y muestra cuántos voltios tiene, que es 1,64 voltios. Ahora voy a explicar qué ¿qué es un circuito en serie y cómo afecta a la electricidad? Un circuito en serie es aquel en que los elementos eléctricos, resistencias, bombillas, sensores, etc. Se conectan uno tras otro formando un único camino cerrado, como muestro. Entonces, ¿cómo afecta a la electricidad? Intensidad constante. Como se dieron cuenta, entre más resistencias y LEDs hay, va aumentando los voltios. Suma de resistencia. La resistencia equivale, se calcula sumando cada resistencia, como muestro acá el cálculo. Y la división del voltaje. El voltaje total de la fuente se reparte entre los componentes según su valor de resistencia. Vamos a ir con qué es un circuito en paralelo y cómo afecta a la electricidad. Entonces, el circuito en paralelo, como le dice su nombre, es diferente. En vez de seguir en serie, va de un lado a otro, como muestro acá. Y al iniciar la simulación, se dan cuenta, entre más lejos va aumentando el voltaje. Acá muestra 2,84 voltios. Ahora voy a explicar acá. ¿Qué es un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es aquel en que los componentes se conectan de manera en que cada uno tiene su propio camino hacia la fuente, como mostré acá. Por ejemplo, la luz LED y la resistencia va al camino hacia el positivo. Y el negro tiene su propio con la luz LED blanca y su resistencia. ¿Cómo afecta la electricidad? Voltaje constante, como mostré, tiene alto voltaje y muy constante. Corrientes independientes. La corriente total se reparte entre las ramas. La intensidad de cada rama depende exclusivamente de la resistencia de esa ruta. Y por último, fallo localizado. Si un componente se desconecta o deja funcionar, las demás ramas continúan operando sin interrupción. A diferencia del circuito en serie, si quita la resistencia una LED, deja de funcionar totalmente. Es como decir las luces de Navidad, ¿qué pasa si un foco falla o se rompe? Pues deja de funcionar las luces del árbol de Navidad. Y por último, ¿qué es un circuito mixto en serie? Un circuito mixto es, como expliqué, diferente. Uno que va en serie y el otro que va en paralelo. Como si se dan cuenta, tiene valores diferentes. Este muestra menos 7,34 volts y 1,75 voltios, como se pueden dar cuenta. Entonces, ¿qué es un mixto en serie? Un circuito mixto en serie. ¿Y cómo afecta a la electricidad? Un circuito mixto combina secciones en serie y secciones en paralelo de un mismo lazo, como lo mostré. Una sección tenía en serie y la otra en paralelo. La definición. ¿Cómo afecta la electricidad? Corriente en serie y en paralelo. La parte en serie, la densidad es idéntica en todos sus componentes. En la parte en paralelo y en la parte total en serie. Voltaje constante y dividido. Resistencias equivalente. Y por último, comportamiento ante fallos. Gracias por ver este video.